El sol aún no besaba las ventanas cuando los ojos de Lucía se abrían. Su primer pensamiento, como una receta aprendida de memoria, era para sus hijos, Mateo y Sofía. Ellos dormían en la habitación de al lado, sus respiraciones suaves eran la música que iniciaba su día. Lucía se levantaba en silencio, con el cuidado de no despertar los sueños de sus pequeños. La casa, aunque modesta, estaba llena de un calor que no venía de la estufa, sino del corazón de una madre. Cada mañana era una promesa silenciosa, un pacto renovado con la vida para darles a sus hijos todo lo que necesitaran, todo lo que ella pudiera conseguir con sus propias manos. Su rutina era un baile delicado y preciso. Primero, ponía el agua para el café, su único lujo personal, un aroma que le recordaba que ella también existía. Mientras el café se preparaba, cortaba fruta para el desayuno de los niños, cada trozo una pequeña caricia. Preparaba sus mochilas para la escuela, revisando que no faltara ni un lápiz, ni un cuaderno. Todo lo hacía con una calma que ocultaba la prisa que llevaba por dentro. Sabía que el tiempo era su enemigo y su aliado, un río que corría muy rápido y que debía aprovechar en cada instante. Era la directora de una orquesta, donde cada movimiento estaba perfectamente calculado, para el bienestar de su familia. Cuando los niños despertaban, la casa se llenaba de risas y pequeñas discusiones sobre quién se bañaría primero. Lucía los recibía con un beso en la frente, un gesto que era su armadura contra el mundo. «Buenos días, mis amores», decía, y esas simples palabras contenían todo el universo. Desayunaban juntos. Un momento sagrado de apenas 15 minutos, donde compartían historias de sueños y planes para el día. Ella escuchaba atentamente, sus ojos reflejando el orgullo y el amor inmenso que sentía. En esos instantes, no era solo una trabajadora incansable, era simplemente mamá, la guardiana de la felicidad de sus hijos. Después de dejarlos en la escuela, el corazón de Lucía se dividía en dos. Una parte se iba con ellos, preocupada por si tendrían frío, o si entenderían la lección de matemáticas. La otra parte, se preparaba para la batalla diaria del trabajo. Caminaba con paso firme hacia la fábrica, su mente ya calculando las horas, el dinero, las cuentas por pagar. La calle estaba llena de gente, cada uno con sus propias luchas, pero Lucía sentía que la suya era la más importante del mundo, porque su lucha no era solo por ella, era por dos pequeños seres que dependían completamente de su fuerza, de su sacrificio y de su inquebrantable voluntad de seguir adelante. El trabajo de Lucía era duro, un eco constante en sus manos y en su espalda. Pasaba 8, a veces 10 horas, en la fábrica de textiles, rodeada del ruido ensordecedor de las máquinas. El olor a tela y a aceite impregnaba su ropa y su piel, un perfume que hablaba de su dedicación. Sus manos, antes suaves, ahora contaban la historia de su esfuerzo a través de pequeños callos y cicatrices. Cada pieza de tela que pasaba por sus dedos era un paso más cerca de poder comprar los zapatos nuevos para Mateo o el libro de cuentos que Sofía tanto deseaba. No se quejaba, porque en el ritmo monótono de la máquina, ella encontraba un propósito claro y poderoso. Sus compañeras de trabajo a menudo hablaban de sus problemas, de sus sueños rotos y de sus esperanzas. Lucía escuchaba. A veces ofrecía una palabra de aliento, pero raramente hablaba de su propia carga. Guardaba sus preocupaciones para sí misma, como un tesoro amargo que no quería compartir. Su energía estaba enfocada en producir, en ser eficiente, en ganar cada centavo posible. A la hora del almuerzo, comía rápidamente lo que había preparado en la madrugada, pensando en la cena que cocinaría para sus hijos. Su mente nunca descansaba, siempre estaba un paso adelante, planeando, organizando, asegurándose de que nada les faltara a sus pequeños. Al final de la jornada, el cansancio se sentaba en sus hombros como un peso invisible pero abrumador. El camino a casa parecía más largo que el de la mañana. Sus pies dolían, su cabeza palpitaba por el ruido incesante. Sin embargo,
Al doblar la esquina de su calle, una fuerza nueva nacía en su interior. Era la anticipación de ver sus rostros, de escuchar sus voces contándole las novedades de la escuela. Ese pensamiento era como un bálsamo que aliviaba el dolor y borraba la fatiga. Sabía que al cruzar la puerta, su segundo trabajo, el más importante y gratificante, apenas comenzaba. En casa, no había tiempo para el descanso. Mientras preparaba la cena, ayudaba a Mateo con su tarea de historia y escuchaba a Sofía practicar su canción para el coro de la escuela. El aroma de la sopa de pollo llenaba la cocina, un olor que para sus hijos significaba hogar, seguridad y amor. Cada verdura que cortaba, cada plato que servía, estaba sazonado con un ingrediente secreto que solo ella poseía, el sacrificio. Un sacrificio que no pesaba, sino que la elevaba, transformando el agotamiento en una ofrenda de amor puro y verdadero hacia los dos motores de su vida. Ser madre soltera traía consigo desafíos que iban más allá del cansancio físico. Había una soledad que a veces la visitaba en las noches, cuando la casa estaba en silencio y solo el sonido de su propia respiración la acompañaba. Momentos en los que una duda, como una hierba mala, intentaba crecer en su corazón. ¿Lo estaba haciendo bien? ¿Era suficiente todo su esfuerzo? Había decisiones que debía tomar sola, responsabilidades que no podía compartir con nadie. Cuando Mateo se enfermaba y la fiebre no bajaba, el miedo la paralizaba por un instante, un miedo frío que solo una madre que está sola puede comprender en su totalidad. Las dificultades económicas eran una tormenta constante en el horizonte. Había meses en los que el dinero apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, una reparación inesperada en la casa, un gasto médico imprevisto, podían desequilibrar su frágil presupuesto. Lucía se volvía una experta en estirar cada peso, en hacer milagros con lo poco que tenía. Aprendió a coser la ropa rota, a inventar platillos nutritivos con ingredientes baratos, a decir no a sus propios deseos, para poder decir sí a las necesidades de sus hijos. Cada cuenta pagada era una pequeña victoria, una batalla ganada en una guerra que parecía no tener fin. Además de las preocupaciones materiales, estaban las heridas del alma. A veces, veía a otras familias completas en el parque y sentía una punzada de tristeza. Se preguntaba si a sus hijos les hacía falta una figura paterna, si su amor era suficiente para llenar ese vacío. La sociedad a veces la juzgaba con la mirada, con comentarios silenciosos que cuestionaban su situación, pero Lucía había aprendido a construir una muralla alrededor de su corazón, una fortaleza hecha de orgullo y dignidad. Sabía que su familia era diferente, pero no por eso era menos valiosa o menos completa. Su hogar estaba construido sobre los cimientos del amor, y eso era lo único que importaba. En los días más oscuros, cuando sentía que sus fuerzas la abandonaban, encontraba refugio en sus propios recuerdos. Recordaba la primera vez que Mateo dijo mamá, o la sonrisa sin dientes de Sofía. Esos pequeños tesoros de la memoria eran su ancla. Se permitía llorar en secreto, liberar la presión que se acumulaba en su pecho. Pero sus lágrimas nunca duraban mucho, porque al día siguiente, el sol volvería a salir, y sus hijos la necesitarían con la misma intensidad. Y por ellos, por su futuro, Lucía siempre encontraba una razón para secar sus ojos, levantar la cabeza, y enfrentar una nueva jornada con renovada valentía. A pesar de las dificultades, la vida de Lucía estaba salpicada de pequeñas alegrías que eran como estrellas en una noche oscura. Esos momentos eran su verdadera recompensa, el combustible que la mantenía en movimiento. Era la felicidad de un domingo por la tarde, cuando los tres se acurrucaban en el pequeño sofá a ver una película, compartiendo un tazón de palomitas de maíz. Era la risa contagiosa de Sofía cuando su mamá le hacía cosquillas, un sonido que para Lucía era la melodía más hermosa del mundo. Eran esos instantes sencillos, sin costo alguno,
los que llenaban su alma y le daban sentido a todo su sacrificio. El amor de sus hijos era un regalo que recibía a diario en múltiples formas. Se manifestaba en un dibujo que Mateo le dejaba sobre la almohada, con un sol sonriente, y la frase, "la mejor mamá". Se sentía en el abrazo apretado que Sofía le daba sin motivo aparente, simplemente porque sí. Cuando estaba muy cansada, era Mateo quien le traía un vaso de agua, o Sofía quien le cepillaba el cabello con sus manitas torpes. Esos gestos, tan puros y sinceros, le recordaban que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Sus hijos veían su amor y se lo devolvían multiplicado, creando un círculo virtuoso que fortalecía a su pequeña y poderosa familia. Lucía nunca se rindió porque el amor por sus hijos era una fuerza más poderosa que cualquier adversidad. Era un amor que la transformaba. La convertía en una leona para defenderlos, en una maga para hacer aparecer sonrisas, en una maestra para enseñarles sobre la bondad y la resiliencia. Ella no solo les daba comida y un techo, les estaba dando el ejemplo más grande de todos. Les enseñaba con sus acciones que el trabajo duro dignifica, que el amor es el motor del mundo, y que rendirse nunca es una opción cuando se lucha por algo que se ama profundamente. Para su comunidad, y especialmente para sus hijos, Lucía era un faro de valentía y dedicación. No era una heroína de película, sino una heroína de la vida real, de esas que no llevan capa pero sí un corazón inmenso. Su historia era un testimonio silencioso de que la fortaleza de una madre puede mover montañas. Mateo y Sofía crecerían sabiendo que fueron criados por una mujer extraordinaria, cuyo sacrificio no fue una carga, sino la más grande declaración de amor. Y ese legado, el de la fuerza que nace del amor incondicional, era la herencia más rica que Lucía podía dejarles.